La segunda división principal del Evangelio de Mateo trata de la propagación del reino. Se extiende de Mateo capítulo 8, versículo 1 al capítulo 11, versículo 1. La narrativa que trata con la propagación del reino va desde Mateo capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 38. Consiste en historias de los milagros de Jesús y las reacciones que diferentes personas tuvieron a sus milagros. Esta sección narrativa se divide en 11 segmentos que involucran a Jesús y a un leproso en el capítulo 8, versículos 1 al 4. Al siervo de un centurión en el capítulo 8, versículos 5 al 13. La suegra de Pedro en el capítulo 8, versículos 14 al 17. Una tempestad en el capítulo 8, versículos 18 al 27. Dos endemoniados en capítulo 8, versículos 28 al 34. Un paralítico en capítulo 9, versículos 1 al 8. Recaudadores de impuestos y pecadores en capítulo 9, versículos 9 al 17. Una niña y una mujer en capítulo 9, versículos 18 al 26. Dos hombres ciegos en capítulo 9, versículos 27 al 31. Y otro endemoniado en el capítulo 9, versículos 32 al 34. Luego, esta sección finaliza con una representación de la compasión de Jesús en capítulo 9, versículos 35 al 38. El tiempo solamente nos permite hacer algunas observaciones acerca de estos eventos en la vida de Jesús. Él ejerció el poder de su reino sobre la enfermedad al curar al leproso en el capítulo 8, versículos 1 al 4. El siervo de un centurión en el capítulo 8, versículos 5 al 13, y a la suegra de Pedro en el capítulo 8, versículos 14 al 17. Un paralítico en el capítulo 9, versículos 1 al 8. Una mujer con hemorragia en el capítulo 9, versículos 20 al 22. Y dos ciegos en el capítulo 9, versículos 27 al 31. Él también resucitó a una niña muerta en Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26, probando que tenía autoridad sobre la muerte misma. Jesús demostró su control sobre la naturaleza al calmar la tempestad en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Más allá de esto, Jesús demostró su poder sobre el reino de Satanás al sacar los demonios de dos hombres que vivían entre las tumbas, en Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34, y al echar fuera otro demonio de un hombre que no podía hablar, en el capítulo 9, versículos 32 al 34. El llamado de Mateo como discípulo introduce un segmento más extenso sobre la asociación de Jesús con los recaudadores de impuestos y pecadores en el capítulo 9, versículos 9 al 17. Jesús llamó a Mateo para dejar su vida como recaudador de impuestos y comenzar una vida nueva. Este cambio fue un milagro. La transformación de los recaudadores de impuestos y pecadores fue tan asombrosa que Mateo inmediatamente se traslada a un banquete donde Jesús se encuentra con recaudadores de impuestos y pecadores, de tal forma que él tuvo que explicar el motivo de su regocijo. Además de enfocarse en el poder de Jesús, Mateo también llama la atención a la reacción de las multitudes al poder de Jesús. En pocas palabras, estaban sorprendidos. Esto lo vemos en lugares como Mateo, capítulo 8, versículos 27 y 34, y capítulo 9, versículos 8, 26, 31 y 33. Y su asombro, por lo general, los llevó a oponerse a Jesús. Algunos se oponían a Jesús simplemente por no creer. Otros, especialmente los líderes judíos, lo criticaban abiertamente. Algunos temían a Jesús, como en Mateo capítulo 8, versículo 34. Otros estaban horrorizados, como en Mateo capítulo 9, versículo 3. Ocasionalmente, la oposición a Jesús parece haber estado bien intencionada, como en capítulo 9, versículo 14, aunque todavía estaba equivocada. Y algunas veces, las personas se opusieron a Jesús porque voluntariamente rechazaban lo que sabían que era verdad, como en Mateo capítulo 9, versículo 34. Tristemente, la oposición a Jesús vino a ser más y más prominente al continuar el ministerio de Jesús. Probablemente uno de los más grandes enigmas
cuando vemos el Nuevo Testamento, es como la gente pudo rechazar a Jesús cuando vieron con sus propios ojos los milagros. La gente se admiraba, dice las Escrituras, una y otra vez a lo que él hacía. Cuando consideramos esa pregunta, ¿cómo podían hacer eso? Creo que debemos ver Mateo 22:29. Jesús les dijo a los fariseos, están en un error porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Ahora, él, en ese contexto, específicamente se dirigió a los saduceos, pero creo que lo mismo se puede decir de los fariseos, los maestros de la ley. Ellos habían enseñado equivocadamente a la gente. Las expectativas del Mesías que había de venir habían sido formadas por una enseñanza incorrecta. Creo que ahí hay una gran lección para nosotros el día de hoy. La gente que no maneja bien la palabra de Dios y enseña incorrectamente a la gente, establecen falsas expectativas. Y creo que eso es exactamente lo que sucedió en el primer siglo en Israel. Ellos habían esperado que llegara un Mesías. Y había un triunfalismo nacionalista, si se puede decir. Y Jesús vino. Y aunque hizo cosas que nunca habían visto y nunca verían otra vez, terminaron rechazándolo. Porque los ataques de los líderes sobre Cristo siempre buscaron desacreditar sus milagros. Ellos querían ligarlo con Satanás en las cosas que él hacía. Y con esto, eventualmente, es triste decirlo, las décadas, las generaciones de enseñanzas incorrectas, los ataques de aquellos en posiciones de autoridad, las autoridades religiosas, eventualmente volvieron los corazones de mucha de esa gente lejos de Cristo, a pesar de los milagros que habían visto. Mateo cierra la sección narrativa de los poderosos milagros de Jesús en capítulo 9, versículos 35 al 38, al describir la compasión de Jesús por las multitudes. Escuchemos el registro en Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Jesús entendió que una razón por la cual su pueblo no lo recibió como rey era que ellos habían sido maltratados y mal enseñados por muchos de sus líderes. Pero también sabía que sus milagros estaban ablandando sus corazones, inclinándolos a seguirlo. Así que él instruyó a sus discípulos a orar para que Dios levantara evangelistas y líderes justos, hombres que pudieran traer a los perdidos al reino de los cielos en la tierra y a enseñarles cómo ser ciudadanos justos.